Dice Salmo 63, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Gracias, Padre, gracias, Jehová Dios, tu misericordia es con nosotros, Jehová. Gracias por tu bondad, Padre. Bendiga a las personas en este lugar y las personas fuera de este lugar que escuchan tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice, libro de Salmos, capítulo 63, verso 3, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aleluya. Mejor es tu misericordia que la vida. Aleluya. Aquí nos habla del valor que tiene la misericordia, porque la misericordia de Jehová es grande, ¿verdad? Algo que la humanidad le cuesta captar es eso de la misericordia de Jehová, que Jehová tiene gran misericordia, ¿verdad? Porque Él nos hizo este planeta, vamos a decir, Él hizo este planeta con todo, con infinidad de cosas, o sea, una riqueza enorme que hay en el planeta, pero la humanidad, como dice, ha caído solamente en la avaricia, ¿verdad? Y entonces el ser humano no sabe que la misericordia de Jehová es lo mejor, ¿verdad? La misericordia es como lo que le pasa a la gente que se jubila, ¿verdad? Que la gente que se jubila se asegura económicamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estar ganando dinero con seguridad, como dice, ¿verdad? Con seguridad, aunque esté adulto. Pero eso nada más es una cosa limitada, mientras que la misericordia es la protección absoluta de Jehová Dios, ¿verdad? Porque nosotros podemos cuidarnos, podemos hacer varias cosas, comer, bañarnos y vestirnos, y aún hacer ejercicio, hacer muchas cosas, pero no podemos hacer todo lo que hace Jehová con la misericordia, porque la misericordia es la sobreprotección de Jehová Dios, ¿verdad? O sea, que es la forma en que Jehová nos puede mantener sobreprotegidos, porque Jehová nos protege. Jehová nos protege con su bondad, o sea que estamos cubiertos por la misericordia cuando nosotros entendemos la misericordia, ¿verdad? Por eso dice, mejor es tu misericordia que la vida. Así es. Imagínense, la vida de nosotros tiene límites y tenemos capacidades limitadas nosotros, pero la misericordia no. La misericordia es la protección de todo, de todo, de todo. Es como Dios sabe que lo que va a pasar más adelante. Entonces, por ejemplo, si viene un frío y va a ser frío y nosotros no sabemos que va a ser frío, entonces no nos abrigamos bien, ¿verdad? Para cuando nos acostamos, por ejemplo. Pero Jehová sí sabe y Él nos tiene lista, como dicen, una cubierta, una chumpa, como dicen, un suéter, una manta para envolvernos. Así es la misericordia de Jehová, ¿verdad? Que cuando uno nace aquí lo están esperando un montón de gente, ¿verdad? Bueno, la mayoría lo esperan un montón de gente, lo esperan las enfermeras, los doctores, las mamás, las abuelas, los hermanos, los primos, los tíos, todos están pendientes de que viene llegando una nueva persona. Pues la misericordia es así, parecida, ¿verdad? Que aunque uno solo no puede vivir si no es por la misericordia de Jehová. O sea, por eso es bien importante entenderla. Por eso Jesús les decía a la gente que estaban ahí, si supieses qué significa misericordia, quiero. Así es.
O sea, la gente, si entendiera la misericordia, se daría cuenta que está bien protegido por Jehová y está, como dicen, todo listo para vivir, porque uno no tiene capacidad para vivir. Uno no tiene capacidad para vivir. O sea, nosotros, como dijo Jesús, como dice Jehová, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Nosotros creemos que hacemos las cosas. Nos parece que nosotros somos inteligentes o preparados, pero no. Lo que nos da todo es Jehová con su misericordia, ¿verdad? Entonces, entender la misericordia es lo que nos hace vivir eternamente. Si nosotros no entendemos la misericordia, no podemos vivir eternamente. No entendemos cómo es la misericordia, ¿verdad? Por eso es tan importante que aquí el salmista decía, ¿verdad? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Así es. Se daban cuenta de la protección que Dios da. Digamos, yo durante más de 45 años que tengo de estar estudiando a Jehová Dios, Él me ha protegido. Al principio no miraba yo cómo Él lo hacía, pero Él siempre me estuvo protegiendo, siempre ponía personas especiales para protegerme, y cuando aquellas personas cumplían su papel, ya los apartaba. Yo miraba qué cosa eso, ¿verdad? Una cosa importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tenía unos 23, 24 años, estaba en la universidad y yo no tenía planeado trabajar, digamos, ni nada. Y de ahí todo cambió porque murió mi papá, y como ya le había dicho que tenía que servir a Jehová, y murió mi papá, y cuando murió mi papá cambió toda la estructura de la vida, toda mi vida, y empecé a trabajar, y empecé a tomar otras decisiones, y me casé, y empecé una vida, y empecé a ver que era tener familia, y entonces esas cosas yo no entendía que era Jehová. O sea, yo miraba que las cosas iban saliendo con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. Y entonces, hasta después me costó entender que era la misericordia de Jehová que ahí estaba, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos protección de parte de Jehová. Como yo les decía una vez a los hermanos, que una vez a mí me llevaron preso, ¿verdad? A mí me llevaron preso y en ese tiempo hacían perderizo a la gente. Los metían al DNI, que le llamaban, y entonces a mí me tenían en una lista ahí para anularme, ¿verdad? Y entonces estaba yo en una fila así que nos iban a llevar, y entonces vino un hombre, un oficial vestido, bien arreglado, y me dice: José Antonio, vení, me dice. O sea, como alguien que me conocía, y era un oficial bien vestido, y entonces, pero como porque me dijo José Antonio, ¿verdad? Sí, yo no era nadie en esa época, ¿verdad? O sea, no, solo era un preso más, nada más. Y me llevaban para la DNI, ¿verdad? O el DIN, que se llamaba en aquel entonces. Y entonces ese hombre me llamó, y era un oficial. Y entonces el que dirigía a los que nos iban a llevar le dijo: no, ese me lo deja ahí, le dice, ¿verdad? Porque era un hombre civil, era otro que era civil, pero que pertenecía a la Dirección de Investigación Criminal, ¿verdad? Del DIN le llamaban, Investigación Nacional. Y entonces vino el oficial y le dijo: no, vení, me dijo, ¿verdad? O sea que yo miré que había una batalla de que estaba el que me quería hacer perderizo y estaba ese oficial. Y entonces el oficial me dijo: anda a la guardia que te den tus cosas y te vas, me dice, ¿verdad? Y yo me quedé asustado porque yo le había prometido, cuando estaba ahí en la cárcel, tenía como 15
15, 14 años, ¿verdad? Y entonces yo le prometí a Dios ahí que me iba a entregar a Él, que me iba a entregar. Y mire que aquel hombre, hermano, me abrió el campo. Y yo sé que no era un oficial que lo conocían ahí, sino que era Jehová. Era Jehová, vestido de un oficial. Y entonces yo me quedé asombrado, porque me sacó aquel hombre. Y como yo le había dicho ahí en la cárcel de que yo le iba a servir, que no iba a ser rebelde. Y entonces me sacó y salí. Y fue una cosa asombrosa. Por eso ya a los 16, 17 años me entregué a Jehová, ¿verdad? Me entregué a Jehová y yo miraba que a mí me sucedían varias cosas. Me sucedían cosas extrañas, pero que Jehová ahí estaba. Siempre tenía personas especiales. Siempre habían situaciones especiales. Y entonces miraba que me protegían. Algo me protegía y era la misericordia de Jehová. Y ahora yo lo miro, ¿verdad? Como Jehová me protege a mí con su misericordia. Por eso la vida de uno es pequeña a la par de la misericordia de Jehová. La misericordia de Jehová es grande, es enorme. La misericordia de Jehová es grande. Y por eso es la sobreprotección que nosotros necesitamos entender, porque así se vive en el reino de Dios. Fíjense que Pablo por eso le pedía a Dios que le quitara un problema que él tenía. Y eso yo lo analizaba, yo decía, Dios, ¿por qué Pablo le pidió a Jehová que le quitara un aguijón que lo molestaba, un demonio que lo golpeaba, lo maltrataba? Porque el ser humano es una bestia, por eso tiene ese tipo de azotes. Y entonces Pablo le dijo a Dios que le quitara. 3 veces le pidió que le quitara ese azote. Y no se le quitaba. ¿Por qué? Porque Pablo era fuerte e inteligente en sí mismo. O sea, sabio en su propia opinión. Y Jehová le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo. O sea, que él lo quería proteger, pero él confiaba en sí mismo. Pablo confiaba en sí mismo. No podía confiar en Jehová. Por eso decía, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es que cuando uno no puede, quien lo puede proteger es Jehová. Quien lo protege a uno es Jehová. Yo por eso he pasado tantas experiencias que me doy cuenta que Él es el que me mantiene y me ha mantenido vivo. Y el ser humano vive sin eso, sin la misericordia. Porque es mejor, oiga bien, la misericordia que la vida. Y el ser humano no ha podido entender eso, como dice aquí en el libro de Mateo. Mire cómo dice, ¿ve? En el libro de Mateo, capítulo 12, vamos a decir, ¿verdad? Capítulo 12, verso 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús explicando, porque le reclamaban porque él miraba que los discípulos habían tomado y los habían acusado de haber tomado espigas. Y entonces él les dijo, aquí está, uno que es mayor que el templo, que es lo mismo, la misericordia. Entonces les dijo el capítulo 12, verso 7 de Mateo, dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ahí está, ¿eh? O sea, la gente no podía entender qué significa misericordia quiero. Misericordia quiero quiere decir que es un anhelo de Jehová
que esto está en el mismo libro de Oseas. Mire, aquí está Oseas capítulo 6. Mire cómo dice, ¿ve? Oseas capítulo 6, verso 6 dice. Esas fueron las palabras que Jesús citó de Oseas. Por eso Jesús confirmaba que estos profetas eran los mejores profetas. Y dice el verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está. O sea, que son deseos o gustos de Jehová Dios. Misericordia quiero. Usted no puede vivir, la gente que no puede vivir es porque no entiende la misericordia. O sea, eso es lo que a Jehová le gusta, que es lo que se llama la perfección. Cuando usted entiende la misericordia, entiende la perfección de Jehová. Si usted no entiende la misericordia, simple y sencillamente va a dar tumbos, porque el poder del pecado es la ley y son las leyes. Y cualquier ley lo va a hacer tataratear, turbarse. Cualquier ley lo extravía. Imagínense que Pablo le pedía a Dios que le quitara aquello, pero como él no entendía la misericordia, que él mismo decía que yo tengo profecía, tengo todo, decía él, pero no tengo amor. Él no podía entender la misericordia, que es el mismo amor. Y entonces Jehová no le podía ayudar, porque el amor echa fuera el temor. Entonces Pablo no podía quitarse el miedo que él tenía, no podía porque no lograba entender la misericordia. Así es. Y por eso dicen los proverbios, y aunque estaba explicado, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero ese hombre, por ser sabio en su propia opinión, no podía entender qué significaba misericordia. Que la misericordia es entender qué son los gustos de Dios y que Jehová lo va a proteger a usted. Aunque usted no sea inteligente, Jehová lo protege. Pero si usted entiende la misericordia y logra entender eso, como les dijo Jesús, si supieses qué significa misericordia quiero. Usted con la misericordia mira cómo funciona todo, cómo funciona de correcto, todo es bonito, hermano, todo es bonito. Y por eso Pablo no lograba llegar a ese nivel, no logró, y le decía que le quitara aquel azote, que lo golpeaba, lo penqueaba, como decían los papás antes, y lo azotaban a Pablo. Y como él era sabio en su propia opinión, no podía entenderlo, porque misericordia quiero. Oiga bien. Y entonces estos hombres no podían entender eso, no podían, y por eso él murió. Pablo por eso deseaba entonces, como Jonás, la muerte. ¿Verdad? Que Jonás también se molestó con Jehová y le dijo, lo acusó a Jehová y le dijo, yo sé que tú eres un Dios clemente, dice, lento para la ira, le dijo, y grande en misericordia. Imagine que el enojo de Jonás acusó a Dios por tener misericordia. ¿Qué le parece? Sí. Y entonces uno mira cómo la gente se deja guiar por el enojo y comete errores grandes, ¿verdad? Errores enormes. Y entonces la gente no entiende que la misericordia es la sobreprotección de Jehová Dios en su vida. Lo protege a usted. Y por eso cuando los profetas probaban esa misericordia, entonces ellos se sentían súper bien y decían, tu misericordia es grande, porque Jehová no se enoja, es grande en misericordia. Oiga bien, y entonces uno mira la protección. Digamos, usted tiene vasos capilares, que yo miro que le pasan recomendando a la gente, tómese estas pastillas para limpiar sus vasos capilares. ¿Cómo los va a limpiar, hermano? Todo eso es mentira, es un cuento, pues. Que son medicamentos que lo vuelven zombie y para que usted actúe automáticamente. El automatismo, como dicen, ¿verdad? Como robot. Pero ¿cómo usted va a cuidar
cada vaso capilar que usted tiene en su cuerpo. ¿Cómo? Entonces, quien hace eso es Jehová. Es Jehová. Es Jehová el que le cuida todo eso. Imagínense cuántas piezas tiene nuestro cuerpo. Los riñones, el hígado, los pulmones, todo aquel montón de aparatos ahí adentro. Y de carne, frágiles. Sí. Yo me asombro cómo uno come, hermano. Yo me asombro solo comer. Imagínense. Yo miro cómo entra aquel montón de cosas en nuestro interior. Y no nos caen mal. Nos sentimos súper bien. ¿Cómo llegó Jehová a diseñarnos nuestro cuerpo de ese modo? Y uno dice, increíble. Por eso Job no disfrutaba de las cosas que Dios le había dado, porque él tenía miedo también. Y fíjense que dice que Jehová le quitó aquel miedo cuando él hubo orado por sus amigos. Así es, se lo quitó el miedo. Por eso quiere decir que Job tuvo misericordia. Sí, tuvo misericordia. Y la misericordia, oiga bien, es mejor que la vida. Así es. ¿Qué le parece? Es mejor que la vida. Y la misericordia lo va a proteger a usted de cosas que ni usted mismo se da cuenta. Como uno cuando está pequeño, uno nace aquí y uno no puede caminar, no puede mascar, no puede correr, no puede decirle, hey, esto no me gusta. No puede ir eso. Pero tiene personas que le pone Jehová ahí para que lo protejan a usted. Sí. Y lo cuidan, y le dan de comer, y tienen paciencia, lo cucharean, le deshacen un mínimo, y le dice, vaya, ¿cómo? ¿Verdad? Sí. Óigame bien, ¿sabe qué es eso? Esa es la misericordia de Jehová. Así es, por eso Jesús decía que había que volverse como niño. Porque si uno no se hace como niño, no entiende la misericordia. Por eso les decía Jesús, si supieses qué significa misericordia quiero. Por eso cuando Jesús estaba comiendo con los publicanos en la casa de Mateo, lo acusaron también. Los demonios lo acusaron que por qué él estaba ahí con esos hombres que eran pecadores, con los publicanos. Sí. Y entonces Jesús les dijo, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, la misericordia es lo que le va a hacer sentir súper bien. Pero usted tiene que practicarla. Ese es el gran problema. Que usted cuando mira a otra persona, usted va a estar en paz. O sea, ¿cómo usted sabe que usted está en la misericordia? Cuando usted tiene paz en usted y tiene paz con los demás. No se mete a líos, no amarra líos ajenos. No. Por eso la gente cuando sufre bastante, porque no entiende la misericordia, aunque la gente sea consagrada, entonces la gente sufre, porque no tiene misericordia. Imagine que Jehová, solo para enseñar la misericordia, nos muestra a una bestia como era Jonás. Que aquel hombre le dijo, mire, el espíritu de Jonás era un espíritu pitónico, ¿verdad? Que ahí se les llamaba a los profetas. No les decían pitónicos, sino videntes. Que ellos captaban las cosas de Jehová. Andaban buscando cosas de Jehová para decirlas. Y entonces este Jonás lo mandaron a predicar, pero el Espíritu le dijo, mira, Jehová va a tener misericordia de esa gente. Y entonces él se fue a esconder. Imagínense cómo es. Y se metió en un barco, se fue en un barco y se metió debajo en el casco del barco, escondido ahí. Y llegó Jehová y a decirle, maestro, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a predicar o no vas a predicar? Y los va a sacar, hermano, los va a sacar del barco. Y le preguntaron los dueños del barco, ¿y qué estás haciendo aquí vos, dormilón? Les decía, porque estaba el hombre durmiendo. Sí. No, ya les contó, soy profeta de Jehová. Soy del pueblo de Jehová y ando escondiéndome de Jehová. Así es.
Y aquellos hombres trataron de protegerle la vida, pero tenían que tirarlo. Y él mismo les dijo, tírenme al mar, amén. Tírenme porque por causa mía ha venido esto. Sí. Por eso usted mira, cuando Dios quiere hacer algo con uno, mejor ponerse sedita y decirle gracias, Jehová, aquí estoy dispuesto. Heme aquí, le decían los que obedecían. Heme aquí, dispuesto estoy, quiere decir. Y Jonás se le escondió y lo sacó, lo penqueó y lo angustió. ¿Y qué hizo él para salir del vientre? Los que siguen vanidades ilusorias, dijo él, su misericordia abandonan. Imagínese que sabía de la misericordia. Imagínese, se metió entre ceja y ceja en la misericordia. Y lo sacaron. Y vino el pez y lo vomitó. Así es. Cuando usted tiene misericordia, ni los demonios ni nada lo aguanta usted. Miran que usted es una persona fuerte porque tiene la misericordia. Y mira, y salió el Jonás y se fue a predicar a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ve? Ahí está. O sea, estaba profetizando los mismos 40 años que Dios le pone a uno. Nada más que él era días, nada más. Días. Mostrando a la humanidad. Y entonces él predicó, cumplió su horario y todos sus 40 días predicando. Y entonces se fue a subir a una montaña, y entonces esperando que Dios destruyera. Pero el que deseaba que destruyera Jehová a Nínive era el espíritu pitónico que él tenía, que es lo que hacía ser vidente, ¿verdad? Por eso los profetas no saben cómo funciona eso. Y eso Jehová me permitió estudiarlo perfectamente, cómo funcionan los profetas. Por eso Pablo, cuando yo lo estudiaba, que Pablo tenía enojo. Él no podía sentir amor. Y cuando Él nos puso a nosotros la ley, mi ley es el amor, ahí entendí que era una cosa asombrosa esta ley, que esa es la que la gente no la ha podido entender. Aquí han pasado un montón, han estado 20, 30 años, 40, sin entender qué significa misericordia quiero. Y uno ve, entonces Jonás miró que Jehová, porque los de Nínive se humillaron. Y Jonás relinchó y se volvió a encender con el espíritu pitónico y le dijo que le quitara la vida a Jehová. Sí, que me quites la vida, le dijo, porque no quiero la muerte y no la vida, dijo. Así es. Imagínese cómo es la gente cuando no tiene la misericordia, cuando no entiende el amor, le dan ganas de morirse. Sí. Mire, yo he visto montones de gente que me dicen, déjeme morir, hermano. Sí, déjeme morir. Sí, y digo yo, como hayan alivio en la muerte a causa de la angustia, porque no quieren entender qué significa misericordia que hay. Y Jehová le dijo, explicándole la misericordia, ¿por qué te enojas tanto? Le dijo. ¿No tendré yo misericordia de 120,000 personas que no saben ni cuál es su derecha ni su izquierda? Le dijo. Yo sé que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Imagine que él sabía que él tenía la misericordia, pero no la podía alcanzar. No podía entrar ahí. Y así hay millones de cristianos que no pueden entrar a la misericordia. ¿Por qué? Porque uno tiene que fijarse, como Jesús decía allá en el libro de Marcos, tened paz en vosotros mismos. Quiere decir, si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece? Son leyes de la misericordia. Así funciona. Jesús lo vino a explicar, a decir, a extender. Así vino Jesús. Por eso
Pedro le preguntó que si se podía perdonar 7 veces. No, le dijo, la misericordia es enorme, es 70 veces 7. Así es. Entonces solo así tiene paz uno, solo así siente aquella gran bondad de Jehová. Y entonces así es, y por eso Jehová le explicó eso a Jonás. Se lo explicó de 2 formas y él no pudo, no quiso la misericordia. Porque todo lo que Jehová hace, lo hace bien, hermano. Lo hace bien. Imagínense, y él deseaba morirse. Jonás. Sí. Así han sido los hombres. Los hombres prefieren morirse. Y entonces digo yo, Dios es mejor. Imagínense que la vida, hay gente que le siente gustito a la vida. Y ya entendiera la misericordia que es mejor que la vida. La misericordia de Jehová es enorme, hermano. Usted puede ver el millón de cosas que hay alrededor suyo. 1.000.000 de cosas hay alrededor suyo. Y observa por la misericordia de Jehová. Se imagine que Job no tenía nada. Cuando tenía pisto, era angustia, malestares. Y cuando no tenía nada, dijo cosas demasiado de maravillosas cuando miraba el millón de cosas alrededor de él. Cuando miró con la misericordia, se asustó. Y por eso uno tiene que entrar y decir, porque misericordia quiero, esa es la voluntad, y no sacrificio. Y por eso cuando nosotros estábamos en el ayuno, porque era un sacrificio, entonces decían, las profetas decían que íbamos a volver a ayunar otros 40 días más, ¿verdad? Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué prefieres, José Antonio? ¿La misericordia o el sacrificio? Entonces yo le dije, la misericordia, así es, la misericordia. Oiga bien, porque misericordia quiero, mire, y no sacrificio, ¿no? Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Entienden? O sea, así no cuesta. Uno ve la bondad de Jehová y dice, Jehová, qué bueno es usted. Usted es maravilloso, 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 maravilloso. Imagínense cuando yo estaba en angustia, como en 1990, por ahí, 91, 92. Estaba una gran angustia yo porque estaba metido en entender todo esto. Y yo le decía a Jehová, esto está difícil, y habían veces que no podía ya ni con la vida. Como dicen, yo tiraba la toalla. Y fíjate que de repente en la iglesia se cantaba el canto, confiad, yo estoy aquí, dice Jehová, confiad. Y entonces, fíjese, cuando iba entrando ese canto en mi oído, me entraba una fortaleza enorme. Y yo decía, qué cosa tan maravillosa. De ahí fue que me empezó a fascinar ese canto, que cada vez que lo oigo, me entra energía en el corazón. Y digo yo, qué bonito, porque ahí está la misericordia. Y ahí uno ve la misericordia. Entonces usted mira, a Jonás quería morirse. Jehová le dijo, no, yo tengo misericordia. Y eso es lo que le gusta a Jehová. Si usted a veces no se puede adaptar y mira su vida difícil, trate de perdonar. Sí. No tiene que sufrir tanto, porque eso es la perfección. Porque misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Y conocimiento. Mire que son 2 herramientas que Jehová me dijo que las tenía que enseñar. Enseñar a la gente a perdonar y el conocimiento de Jehová. Y esas son cosas que le fascinan a Jehová. Por eso dice, porque misericordia quiero. Mire, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Mire, ahí está. Qué bonito. Entonces cuando Él me dijo estas 2 cosas, las vas a practicar toda tu vida.
enseñar la misericordia. Aquí se le enseña a perdonar a la gente, pero la mente del ser humano es bien cortita, hermano, bien pequeña. Y la misericordia es enorme, es enorme. Uno mira cómo se mueve Jehová en la misericordia, hermano. Es asombroso, asombroso. Yo donde esté, con quien esté, miro la misericordia de Jehová. Yo miro a las personas que Dios me permite amar, por ejemplo, tenerlas cerca, pero yo amo a toda la gente en el planeta. Pero hay gente que es tan especial. Yo le digo, Jehová, qué misericordia la que usted me tiene, Padre, con estas personas. Ellos no se dan cuenta que usted me tiene una grande misericordia. Sí. Entonces uno se deleita. Por eso cuando la gente va a vivir, como dice en el libro de Salmos, mire cómo dice Salmo 89, mire cómo dice, ¿ven? Dice el Salmo 89, verso 1, dice: porque la misericordia es asombrosa. Porque la gente cuando viene aquí se le dice que tiene que perdonar, tiene que ser humilde. Son cosas que no las logra captar porque la mente es bien pequeña. El ser humano es una bestia. Porque tiene enojo, claro. La gente viene de hogares de resentimiento, de enojo, de capricho, de orgullo, de idolatría, de terquedad, como estos hombres, pues. Pablo era un hombre terco. Jonás era un hombre terco. El rey Saúl era un hombre terco. O sea, cuando nosotros nos encerramos que somos así y nadie nos va a hacer cambiar. Yo soy así, soy una bestia. Hay gente que anda confesando que es una bestia constantemente. Entonces uno se asombra y dice, es increíble cómo abunda gente así. Pero esto, mire cómo dice este Salmo 89, verso 1. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Mire, ¿qué le parece? Uno tiene que hablar de las bondades de Jehová. Por eso me encantaba, como les decía el miércoles pasado, que los hermanos, los tres que estaban predicando, predicaron exactamente este tema de la misericordia que Jehová les tenía. Yo decía, qué bonito que esta gente va avanzando. Van avanzando enormemente. Y miren cómo dice, ¿ven? Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Mire, siempre hay que estar alabando a Jehová por causa de esa misericordia. Y dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mire, ahí está. Estos hombres sentían la eternidad cuando miraban la misericordia de Jehová. Y decía: de generación en generación. Mire qué bonito, sentían la eternidad. Sentían que esa era la eternidad, ese era el camino, ese es el tapete, esa es la alfombra por donde uno camina en la eternidad. Y entonces dice, mire, dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mira, ahí está, qué bonita la misericordia. Y dice el verso 2, dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia. Ahí está, mire, esa es la eternidad en práctica. Así es, esa es la eternidad. Para siempre será edificada la misericordia, que es la ley que aquí se explica. Lo que pasa es que la gente ve y no le entiende. Dice: esta es mi ley es el amor, así dice Jehová. Mejor póngale: mi ley es la misericordia, dice Jehová, para que le logre entender el precio que tiene la misericordia. Por eso Jehová no podía ayudar a toda esta gente, porque la gente se llena de miedos, la gente vive llena de miedo y se consume con el miedo, porque la gente vive molesta con otra persona. Y usted no tiene que, si usted es una persona que ya entiende la misericordia, no se moleste con los demás.
No discutan. Por eso Jesús los decía, tened paz en vosotros mismos. Oiga bien. Y tened paz los unos con los otros. Imagínense. O sea, que es lo que dice Apocalipsis, un mar de vidrio con fuego. O sea, la misericordia es el vidrio, o sea, el transparencia, porque la misericordia y la verdad, y por eso dice, los que estaban parados en un mar de vidrio, quiere decir las personas que piensan con misericordia, así es. Y entonces, y con fuego, que es la paz. Oiga bien, la misericordia y la paz. Y por eso dice, el amor perfecto echa fuera el temor. En los proverbios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Ve? La gente no sabe lo importante que es cómo usted ve a las demás personas, ¿verdad? Claro, a las bestias siempre hay que sacarles la vara, pero uno no debe armar los pleitos, así es, que eso es lo que le pasa a las bestias. Las bestias pelean, tienen problemas de conducta. Por eso Pablo, cuando él predicaba, tenía competencia con los apóstoles. Y llegaba al punto de decir que él era más apóstoles que los apóstoles. O sea, era superapóstol. Ahí está. No era un hombre cualquiera, decía él, porque era sabio en su propia opinión. Y por eso Jehová me decía, estudia bien a este Pablo. Sí. Y lo estudiaba y lo estudiaba. O sea, Jehová me ha enseñado, hombres de la historia, cómo ha sido cada detalle del corazón de ellos. Y por eso en este tiempo también me enseña cómo es el corazón de la gente y por qué la gente sufre. Porque la gente no entiende que tiene que tener misericordia. Y si no logra llegar ahí, el temor, el miedo se lo come. Se lo come, oiga bien. Que va a preferir morirse. Uno nota a la gente que prefiere morirse porque tiene miedo. No quiere enfrentarse a la vida. Mire, la vida es sumamente compleja, bien compleja. Sí. Es bien compleja, hermano, la vida. Pero cuando uno no tiene misericordia, anda como animalito ahí, rebotando como una vaca, pues, así es. Como chucho en la calle, así es. Pero cuando ya usted entra en la misericordia, le digo que se pone sedita. Por eso Job ya después le dijo, te ruego y hablaré. Mira, cuando miraba lo temible que es todo lo que ha puesto Jehová y lo que ha hecho. Sí. Usted se acuesta, hermano, y se duerme y dice, Dios, qué bonito es dormirse. Qué bonito es acostarse y pensar solo en Jehová. ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo puede usted estarme viendo por dentro, Jehová? ¿Cómo hace? ¿Dónde tiene los ojos de su espíritu? Le digo yo, me pongo a platicar con Jehová. ¿Cómo hace para estar viendo todos y a todos al mismo tiempo? Decía él. Qué capacidad, qué poder tan enorme, hermano. Jehová es demasiado de grande, demasiado. Y uno entra ahí a entender, porque uno tiene el espíritu de verdad por la misericordia, porque el espíritu de verdad, oiga bien, la misericordia y la verdad se encontraron. Pero si usted no tiene misericordia, tiene el espíritu de la mentira, que es el poder del pecado, es la ley. Y cualquier resquicio que aprenda, lo hace para destruirse y destruir a los demás. Así es. Por eso se han hecho ese montón de leyes. Usted mira que con las leyes matan a la gente. Yo siempre les pongo el ejemplo de Calleja, que mire, ese hombre era bien inteligente. Cuando yo lo miré entrar, que le decían la fuerza joven, un hombre bien dinámico, bien brillante. Y a los hombres así, cuando son muy, muy inteligentes, el diablo les tiene envidia. Así es. Y mire, ese hombre entró al gobierno y hizo un buen gobierno, pero estaba el diablo. El diablo empezó a irse en contra de ese hombre, mire. Porque el diablo cuando mira a una persona inteligente, así que si usted es inteligente, vea, manténgase en misericordia y humildad.
Así no lo molesta, por eso se llama el escudo de la fe también. El amor echa fuera el temor y la fe es un escudo. Así es. Entonces, este hombre, hermano, cuando gobernó bien, bonito y todo. Pero ¿qué sucede? El diablo empezó a darle mala fama, mala fama, mala fama, mala fama. Así es. El fútbol de Honduras se había caído y él se metió ahí en el fútbol. Sí. Y la selección clasificó 2 periodos. Sí. Oiga bien, era un hombre que no era común, pero el diablo le buscó un error. ¿Por qué hacía? Porque dice el acusador de nuestros hermanos. Porque el poder del pecado son las leyes. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, el amor echa fuera el temor. Imagine una cosa que le quita todo, le cambia todo. Si usted tiene un defecto, lo tiene porque usted se le escapa a Jehová. Se va. Como dice el Salmo, no seas como el caballo. O sea, que cuando usted tiene un defecto en su cuerpo o alguna enfermedad, dígase, soy un caballo porque tengo esto. Amén. Soy caballo. Así es, no seas como el caballo o como el mulo sin humildad. Usted va a tener ataduras y las necesita para ser humilde. Porque si no, no se va a ser humilde. No se va a ser humilde. Pues continuando con el expresidente Calleja, lo estudiaba ese hombre desde que entró. Pero yo miraba como el diablo lo envidiaba. Y mire, lo deprimió, le halló un error y lo llevaron para Estados Unidos. Lo llevaron. El hombre ya se deprimió y un hombre sin ánimo se enferma. Sí. Y el hombre no aguantó, el cuerpo se le afligió demasiado. Y digo yo, increíble cómo el diablo ha seguido a la gente más inteligente. Y por eso a uno le da pesar, hermano, cómo pasan cosas que la gente no puede ver ni entender. Pero si usted entra a la humildad, entra a la misericordia, usted dice, mire estas 3 leyes, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios, eso es leyes sobredimensionadas para la mente humana. Sí. Es una cosa maravillosa estas 3 leyes y entenderlas hay que entenderlas bien. Pues así he visto morir hombres. Usted mira al presidente, que lo conocieron ustedes, al presidente Hernández, cómo el diablo lo agarró acusándolo de nada. Sí, de nada. Es el diablo. Para que mire las fuerzas del infierno. Pero el hombre ahí está firme, por lo menos tiene una mujer que lo pasa empujando y le dice, no te me muras, viejo, ¿verdad? Y aunque está un muchacho, porque tiene 55 años nada más, y digo yo, aguante este hombre, ojalá entienda esto, que el diablo lo va a perseguir, porque es una mente brillante. Mire, la mente brillante, yo me asustaba. Por eso a Morazán yo me puse a estudiarle la biografía de él y yo miraba cómo este hombre le tenía una envidia a Morazán, que le decían chico ganzúa, o sea, que era ladrón, le decían. ¿Qué le parece? Imagínate hasta ese nivel. Y les decía yo a los que le decían eso. Bueno, ¿y por qué le decís a Francisco Morazán chico ganzúa? Que eran las que abren las puertas, ¿verdad? Una palanca para abrir puertas. Y entonces, no, dice, si es que ese hombre era ladrón. Y no, hermano. Yo miraba que en el común denominador de la gente inteligente es que el diablo le tenía envidia a la gente así. Y mire que hasta que lo fusilaron al hombre. ¿Lo fusilaron? Lo fusilaron. O sea, esa no es una cosa. Por eso cuando yo estudié la vida de Jesús, que Jesús siendo tan inteligente, lo entregaron por envidia. Por envidia, así es. La gente enojada es envidiosa. Es envidiosa. Es envidiosa. Por eso cuando usted mira un enojado, ¿verdad?
¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar, le dice usted. ¿Verdad? Le canta. Sí, porque sabe que son fieras. La gente enojada es envidiosa. Por eso yo le decía a Dios que yo no quería predicar ni nada, porque yo quería vivir nada más. Pensaba que iba a vivir así, solito, solo yo. Sí, no, y él me dijo, mira, te van a matar. Si vos no predicás este evangelio, ellos te van a destruir, porque el ladrón anda buscando. Viene a hurtar, matar y destruir. Sí. Es el acusador, dice que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. ¿Qué le parece si usted, por eso no muestre que usted es inteligente? Muéstrese como dundito, ¿sí? Como dundito. ¿Sí? No se muestre que es inteligente, porque el diablo le va a tener envidia. Le va a tener envidia y lo va a patear. Lo patea. Así, lo patea. Así es. Entonces, por eso uno tiene que entender qué es lo que Jehová hace. Y por eso dice, mire, capítulo 89, verso 1 y 2, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, mire, eternamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Ahí está, mire la palabra. Por eso esta palabra se va a ir afirmando en todo el planeta. Sí, porque tiene la ley de Jehová. Mi ley es el amor, así dice Jehová. Y por eso la gente va a poder vivir, hermano, cuando logre meterse en la misericordia. Usted no tiene que tener problemas con los demás. No tiene que tener problemas con nadie. Tiene que ser una persona que tenga paz en su interior. Así Job disfrutó de la nueva vida que Jehová le dio. La vida es bonita, pero si usted tiene misericordia. Pero si no tiene misericordia, va a ser como Jonás, como Pablo, como el rey Saúl, que andaba buscando brujos. Imagine que un rey de Israel, primer rey de Israel, buscando brujos, porque se había acostumbrado al profeta. Sí, se había acostumbrado al profeta. Sí. Hay gente que se acostumbra a la brujería. Sí. Por eso usted tiene que aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Entonces Jehová a mí me ha dado a elegir y decir. Entonces la misericordia ha sido muy importante. He visto las personas que han practicado la misericordia, ¿eh? Y he visto, digo yo, qué bonito esto, Dios, qué grande. Por eso Jesús, aún estando en la cruz, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga bien, aunque la gente sea loca, así es. Uno ha tratado con personas difíciles, complicadas, hermano. Por eso, mire cómo dice aquí mismo en el libro de Salmos 136. Mire, Salmos 136. Es asombroso este salmo, hermano. Este salmo es asombroso. Porque habla de esa bondad de Jehová. Mire, fíjese bien que este salmo habla de esa misericordia. Es pura la misericordia. Dice 136, verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Jehová es bueno, hermano, es bueno. Se imagine solo sentirle gusto a una comida. Solo sentirle gusto a una comida. Mire, yo hay comidas que me las como y no las explico, digo yo. Jehová, su misericordia. Se le siente un gusto que no es igual como cuando uno es chucho. Cuando uno es chucho, no disfruta de todo eso. Cuando uno entiende la misericordia, yo le digo, Jehová, ¿cómo hizo esto?
de delicioso. Gracias, le digo. Uno ve la misericordia, hermano. Es bueno, es bueno, es bueno, ¿sí? Usted puede estar medio muerto y Dios le pone personas que lo despiertan, ¿sí? Yo me quedaba asombrado. Mire, a mí Jehová me ha puesto personas increíbles. Mire, yo he conocido gente que Jehová los ha usado de una manera asombrosa, ¿sí? Y es por la misericordia de Jehová, hermano. Por la misericordia, sí. No le digo que yo solo miro la sal y miro la misericordia de Jehová. Me tomo una taza de café y le digo, Jehová, esto embola, pero es rico esto. Sí. Bendito Dios. Sí. Y miro la misericordia de Jehová. Yo le digo, Jehová, qué bonito. ¿Cómo usted ha hecho los vehículos y uno se puede mover? Sí. ¿Cómo creó la gasolina, el petróleo, todo? Para nosotros. Para ver ese montón de bestias para arriba y para abajo, corriendo. Sí. Y por eso cuando uno anda en la calle digo yo, Dios mío, su misericordia es grande. Nos movemos en el aire, oiga bien. Caminamos. Sentimos la temperatura, si hace calor, hace frío. Sentimos a veces tanta comodidad con la temperatura que decimos, grande es su misericordia. La misericordia de Jehová es la eternidad, es la alfombra de la eternidad. Y le voy a seguir leyendo, mire cómo dice el capítulo 136, verso 2. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Así es. Ese es Dios, Dios de misericordia. Esa es la eternidad. Si usted la capta, si supiese, sabía que no lo iban a entender. Miren, la gente es cristiana por años y uno los ve tan bestias que uno dice, Dios, qué difícil esta gente. Es complicado. Sí. Cuando usted se mira envejecer en el espejo, ¿sabe por qué? Porque no tiene misericordia. Sabe que usted es una persona enojada. Y Jehová no lo puede proteger, no podía protegerlos. Sí. Fíjense que a Jonás lo sacó del vientre porque se metió en la misericordia un ratito. Y dijo, aquí lo sacó, lo sacó. Pablo no pudo entrar ahí, por eso le decía, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Sí. Porque la misericordia es maravillosa. Sí. Es maravillosa. Es maravillosa. Y dice, verso 4 dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Ahí está. Es maravilloso Jehová. Yo miro la madera y yo le digo, Jehová, ¿cómo disfrutamos de estas cosas? Claro, las bestias solo saben que las ven nada más, pero no se dan cuenta que este es un bien que Dios le ha dado al hombre desde hace miles de años. Sí. Pero el hombre no lo ve, no disfruta de todo eso. La misericordia de Jehová es grande, hermano. Y dice el 5, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Los que gobiernan tienen que ser personas humildes, hermano. No animalitos de monte, pues. Hizo los cielos con entendimiento. Por eso a mí me ha fascinado estudiar a los hombres que han gobernado este país. Mire, yo estudiaba desde Osvaldo López Arellano, cuando hubo golpe en 1963. Yo estudiaba a todos estos hombres, cómo era la conducta. Y había un conductor que trabajaba con él, que vivía ahí en el barrio. Sí. El conductor de él, oiga bien, vivía ahí en el barrio. Y era bien educado el conductor. Y yo decía, qué importante es. Sí. Y todos esos hombres, vinieron otros militares, Juan Alberto Melgar Castro,
que una vez oí a doña Nora de Melgar, que era la esposa, ¿verdad?, que sacó un texto de Isaías que decía: el efecto de la justicia es paz. Bingo, decía yo, doña Nora va a entender este evangelio. No, es difícil, hermano. Solo fue que agarró el texto, pero no se puso a entenderlo. Sí. El efecto de la justicia, yo le oí ese texto ahí, pero no se consumió, porque hay que entrar en la misericordia, en la humildad. Son herramientas protectoras donde usted vea a Jehová como es de bueno. Jehová es bueno, hermano. Es bueno, es bueno, es maravilloso. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero le voy a leer, para terminar, porque esto es enorme. Dice, el verso 6 dice: al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Ahí está. Para Dios todos los continentes solo son un tapete nada más. ¿Sí? Qué misericordia, hermano. Y dice el 7: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Imagínense hacer todo eso, hermano. Las lumbreras. Y como le llama aquí en el verso 8, el sol, para que señoree en el día. Ahí está. Óigame, hacer eso todos los días, lo miramos, el sol. Todos los días. Cuando usted va manejando, le ilumina. Y cuando es de noche, usted tiene que inventarse las luces. Sí, así es. Y usted mira cómo lo ilumina Jehová y le dice: por aquí es. No te vayas a ir a un barranco por ahí, ¿verdad? Como se cayó un bus ahí. Verás a ver cómo sería ese accidente, ¿verdad? Pobrecita la gente. Porque andar en un automóvil y más con gente, hay que ser sumamente responsable. Así es, bien responsable. Como las mujeres, que tienen una responsabilidad enorme todos los días, en que les guste la comida a los mozos. Imagine hacer comida que le guste a los mozos. Qué responsabilidad de mujeres. Pero ellas no saben que es diario. Es diario, por eso yo admiro el trabajo de la mujer. Que Dios es increíble. ¿Sí? Mire, el sol, para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas, para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Todo eso, hermano. Imagine un Dios que ha hecho todo eso. Y si no entiende usted la misericordia, porque pasa peleando con fulano, con menganito, sí, con perencejo. Es que este perencejo me cae mal a mí. Sí. No, se va a morir. ¿Sabe cómo usted va a notar que se va a morir? Que se llena de miedo. Se va a consumir. Porque no quiere perdonar. Pasa discutiendo, compitiendo con los demás seres humanos. Eso no es así. Usted tiene que dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Jehová. Cuando usted come, yo le digo, mire, yo miro la comida y digo: Jehová, cuando me guste esto, le digo, ¿cómo hizo para que me gustara tanto esto? Sí. Y hay textos que dicen lo contrario. Dice: mire, cuando comas con alguien, dice, que no es sincero contigo, dice, vomitarás lo que te comiste. Dice. Imagínese, ¿qué le parece? Hay misterios escondidos en todo eso. ¿Qué va a ver la gente esas cosas, hermano? Eso solo es la misericordia de Jehová. Pero voy a terminar porque es bonito. Jehová, al que sacó a Israel de en medio de ellos. Mire, ¿qué le parece? Al que hirió a Egipto
en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Al que sacó a Israel de en medio de ellos de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. ¿Amén? Y sigue, las misericordias son muchas. Por eso dice, las misericordias de Jehová cantaré todos los días. Todos los días, cuando usted se levanta, dígale gracias porque dormí, Padre. Sí. Cuando usted se baña, tiene ese líquido en la casa, dígale gracias, Jehová. Gracias, Jehová, por todo esto. Gracias por su bondad. Cuando usted se viste, se mira la ropa y dice, me gusta esta ropa, Jehová. Gracias por su misericordia. Se mira los zapatos y le gustan. Y usted dice, qué misericordia la que me tiene, Jehová. Gracias, sí. Hay tantos, son millones de cosas, hermano, por darle gracias al Dios de la misericordia. Así es Jehová. Por eso la misericordia es eterna. Y la misericordia dice, mejor es tu misericordia que la vida. Así es. Eso es bonito. Eso es bonito. Ahí tiene esa ley, ¿verdad? Ahí la tiene. Mi ley es el amor. Aplíquela, se le va a quitar el miedo. Hágalo con usted mismo y con la gente que tiene cerca. La gente que tiene cerca, dígale, no voy a pelear ni a discutir con esta gente porque yo entiendo que es la misericordia. Así es. Así es. Usted no discuta con nadie, con nadie. Aunque lo busquen, usted cálmese. Dice, no. El diablo le gusta discutir, porque el odio despierta rencilla. Ese es el trabajo del diablo. Y es acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso para siempre es su misericordia. Esa eternidad, esa es la alfombra, mire. Todos los días caminar. ¡Qué misericordia! Tengo músculos. ¡Qué misericordia! Sí. Puedo leer. Mire, cuando paso por una panadería que hay por ahí, tantas cosas que yo le tengo que decir, hermano. Hay una panadería ahí. Me encantan las panaderías a mí. Digo yo, qué rico ese olor. ¿Cómo se sale de la panadería? Pero me pregunto, digo yo, si yo viviera pegado a la panadería, sentiría el mismo gusto de oler esas cosas. Sí. Y no, Jehová sabe. Él sabe, imagine hacer tantas cosas. Por donde usted vaya, mira la misericordia de Jehová. Porque para siempre es su misericordia. Póngase de pie, hermano. Porque Jehová es bonito. Jehová es maravilloso. Gracias, eterno. Gracias. Tu bondad es para siempre, Jehová. Gracias por tenerme aquí. Gracias por estos muchachos, Padre. Gracias por estos músicos. Gracias, Padre, por todo lo que nos ha dado. El sonido, la luz, los aparatos electrónicos, los que se esfuerzan por servirle en esto. Padre, bendígalos. Los que ayudan, bendígalos. Qué bonito.